Bueno, se escucha lo mismo. ¿Listo? Adiós. Le damos gracias a Dios por estar junto a mi hermano Miguel, a Jovita Cárdenas, a Cintia, al hermano de la radio. Y este privilegio estar en este lugar poniendo el nombre de Dios en alto, la gloria de Dios. Y que Dios bendiga a todos los hermanos bendecidos. Que Dios les bendiga. Todos los que escuchan hoy en día Este lugar. Estas palabras, porque es una palabra de aliento para usted, porque Dios así lo quiso, lo quiere. Amén. Y Adiós. bueno, hermanos, bendiciones. Y bueno, hoy día se va a hablar la palabra en Efesios 3:10. Amén. ¿Sí? Donde dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora toda a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, hermanos, sabemos que esta palabra, la sabiduría de Dios, es universal, porque sabemos que Dios hizo los cielos, la tierra, para Él gloriarse, ¿cierto? Hizo al hombre, la mujer y todo lo que existe, todo lo que tiene vida, es parte de Dios. Y para tener ese conocimiento y esa sabiduría de Dios, porque esto se había perdido, hermano, se había perdido. ¿Ya? Por eso tuvo que venir Jesucristo, para pasar esa salvación. Amén, hermano Carlos. Entonces hoy día está oculto bajo el ojo humano carnal. Sí, carnal, exacto. Y por eso tuvo que venir Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo lo dio a revelar. Vino a traer un reino que era invisible, un reino que no era terrenal. ¿Ya? A mostrarnos. De Dios. Porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos, hermano. Porque iban por la ley, por las reglas, las costumbres. Por todo eso iban. Entonces, cuando vino Jesucristo, no lo conocían. No sé qué esperaban ellos. ¿Ya? Entonces, y allí en la cruz, Él crucificó todo. Digamos, allí en la cruz, Él crucificó todo, crucificó la carne, venció la muerte, resucitó allí. Amén. Y ahí está todo el secreto. Amén. Ya hoy en día, de ahí es el espíritu. Y de la cruz hacia atrás, Él cumplió la ley, como dice en Romanos 10:4, el fin de la ley escrito para justicia a todo aquel que cree, ¿cierto? En Jesucristo. Y vemos que en San Juan 1:17 dice, bien clarito, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, fue dada, ¿cierto? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Ahí está la diferencia, hermanos míos. Entonces, Jesucristo trajo este reino, la gracia, la verdad, Amén. ¿ya? En espíritu, un reino mostrarlo. Y él escogió a los apóstoles, se los dio a los apóstoles, a Juan, todo, y fue revelado a Juan. Y después dijo él, Yo soy el Señor. cuando dijo, nos tendrán como un padre como yo. Y después serán lobos rapaces, serán pedazos en la sinagoga, porque ellos llevan la ley, no llevan esta gracia. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió. Caminó 67 años, como 70 años bien, y se perdió Gracias. la gracia. Ahora harán unos 5 o 4 años. Volvió a aparecer esta gracia, porque Dios así lo quiso. Se perdió esa gracia.
como 2000 años y tanto se perdió. O algún hermano, yo creo que tiene que haberlo sabido, pero por miedo de hablar esto, no lo habló. Y hoy está saliendo toda la luz, porque todo va a salir a la luz. Todo. La verdad. Y está saliendo a la luz, porque estamos en los últimos tiempos. ¿Ya? En los últimos tiempos. Ya no queda nada ya. Y bueno, y estas son las trompetas que se están tocando, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Todo es Cristo, porque todo lo hizo Él. Todo. Así que hermano, como le digo yo, como dice en Efesios 3:10, porque la multitud de sabiduría de Dios, Multiforme sabiduría de Dios. claro, multiforme sabiduría de Dios, ahora todo a conocer por medio de la iglesia. Se ha dado a conocer. ¿Sí? Se ha dado a conocer los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, sabemos que en ese tiempo se perdió esto es lo que trajo Jesucristo, ¿cierto? Se perdió. Pero, como le estaba diciendo, se perdió esta verdad, esta gracia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? El mundo está patas para arriba, digamos. No conoce a Dios. La religión no lo conoce. No conoce. Hay dos evangelios: la carne y el reino de Dios. Espíritu o carne. Y todo esto es espiritual, no es carnal. ¿Ya? Nada, la carne para nada aprovecha, como dice en San Juan 6:63, el espíritu que da vida a la carne para nada aprovecha, para nada. ¿Ah? Y lo que están desviados, potestades y tinieblas son las mentes de las personas que no quieren reconocer. Amén. ¿Sí? Amén. Como dice nuestro hermano Carlos, el cual hablaba, Efesios 3:10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios se haga conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia que anda en la gracia, que anda en el espíritu, no en la carne. Porque Pablo da a revelar este misterio, en cual Dios lo llevó al tercer cielo, dice, donde oyó palabras inefables, difícil al hombre de expresar. Le era difícil a Pablo expresar esta sabiduría que estuvo oculta, como lo dice allí en Colosenses 1:26, 27, 28. Estuvo oculta desde los siglos de edad y que ahora ha sido manifestada a sus santos. Los santos son la iglesia, el pueblo de Dios. Pero la iglesia dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Amén. O sea, el deber de la iglesia, de los obispos, de los pastores, maestros, ir a dar a conocer esta sabiduría, este misterio, Amén. que fue oculto delante del ojo humano, del hombre y la mujer, el cual hoy en día la llamada iglesia, nuestros hermanos duermen. Amén. Todas las iglesias, la mayoría de las iglesias duermen, están en un estado de como dice, levántate y despierta y levántate de los muertos, dice en Efesios, y te alumbrará Cristo, dice. Mirad con diligencia, dice, cómo andan, dice, no como los necios, sino como los sabios, dice. Tomando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día los principados y potestades somos nosotros, los hijos de Dios, que Dios, por misericordia, alumbró los ojos de nuestro entendimiento? Porque si vamos a la palabra, a Efesios 1:15, dice que los efesios caminaban en fe y en amor. Pero dice que Pablo oraba por ellos, dice, para que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento, que le diera revelación, dice, revelación de sabiduría, dice, en el espíritu,
de entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Como hoy en día sus pastores, sus ministros, muchos están bajo tinieblas, pero tinieblas significa una falta de conocimiento. Amén. Y principados, potestades que están hoy en día en tinieblas, en falta de conocimiento, significa que hay muchos pastores, maestros, que hoy en día llevan a las congregaciones a dormir, a errar, a andar en la carne, en las tradiciones, en las pasiones de la carne, los apetitos, los deseos. Por eso hoy en día vemos tantas cosas, porque no han instruido al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está mal instruido y es una pena, una lástima. Por eso hoy en día, como mi hermano leía la palabra ahí en Efesios, porque la iglesia está en lugares celestiales. Amén. Tampoco hoy en día se le ha dicho a la iglesia que están en los lugares celestiales, porque todavía están en la carne, todavía está ese velo en cual estuvo en Moisés, como dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, no incrédulo. ¿Ah? Entonces no se ha quitado ese velo del hombre religioso o religiosa, porque sus ministros, sus pastores, lo vuelvo a decir otra vez, no han tomado esta gracia, dar de gracia lo que recibimos de gracia, y que Pablo lo manifiesta a la iglesia, donde Pablo muchas veces tuvo que hablarle a la iglesia, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, a los hebreos, que seguían como niños, deseando la leche y no el alimento sólido. Como hoy en día he escuchado muchos hermanos en las congregaciones por ahí que dicen que a veces sus pastores, sus ministros, sus hermanos, donde no está esa gracia, no está manifestado Cristo en ellos, pisotean a sus hermanos, pisotean las aguas, la enturbian, la palabra. Y así están nuestros hermanos. Hoy en día, las iglesias, cada cual levanta un proselito y le pone un lechero. Hoy en día vemos la tierra llena de lecheros y se han dividido sus ministros, sus pastores. Muchos son Asamblea de Dios, los adventistas, pentecostales, no solo Jesús, los mormones, y así tanta diferencia que hay entre hijos de Dios, cuando Jesús dijo que nosotros teníamos que buscar su justicia, su reino, y todas las cosas vendrían por añadidura. Hoy en día la mujer, un hombre religioso, no sabe dónde está. Y aquí en Efesios 3:10 dice que nosotros tenemos la facultad como hijos de Dios de hablarle a los principados y potestades que están en lugares celestiales. Jesús, cuando murió, Colosenses 3:20 dice que Y aquel que poderoso. Colosenses 3:20. 1:20 dice que Él unió los cielos y la tierra, dice. Para reconciliar consigo todas las Reconcilió todas las cosas, dice. Unió los cielos y la tierra, dice todo. Amén. Gloria a Dios. cosas. Amén. Bendito sea. Pero Él trata con el Espíritu, porque como nos dice en 1 Corintios 6:17, que el que se une a Cristo, un Espíritu con Él. Amén. Pablo lo dijo, que un hombre lleno de sabiduría, era un doctorado en la ley desde chico. Amén. Y dice que todo lo tuvo por basura, dice. Así es, De Señor. ya no ser hallado en él
ya no buscando su propia justicia como hombre, Gloria a Dios. sino dejar que la gracia, Cristo que estaba en él, como también está en cada hermano, hermana, sobre la faz de la tierra, Gloria a hoy en Dios. día están durmiendo, y el Señor quiere que despierten. Gloria a Dios. Amén. Porque se lo dijo Pablo allí en 2 Corintios 13, 6. Gloria a Dios para siempre. Dice que No le esperen. dijo 2 Corintios 13 6, dice, examinado, dice. Le dice a la iglesia, una iglesia que estaba llena de dones, lleno de apóstoles, eran apóstoles, eran maestros, tenían dones de sanidad, dice. Pero Pablo le dice, yo le mostraré un camino mejor. gloria a Dios. Y le habló de la preeminencia del amor. Y les dijo, las profecías acabarán, cesarán las lenguas, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice más cuando venga lo perfecto, entonces lo que sea en parte se acabará. Amén. Pablo le quiso dar a entender a la iglesia que cuando viniera esta gracia, viniera Cristo, la revelación, porque la palabra es espíritu, es vida, Gloria a Dios. es el verbo, es Dios, que vendría a estos vasos de barro a hacer morada. Gloria a Dios. Él nos daría ese conocimiento para nosotros, como dijo Jesús, y conocerán la verdad y serán libres. Gloria a Dios. Seríamos libres, Gloria a Dios. como lo dice ahí en 2 Corintios 13, 6. Dice, Dice sí. 13, 6, 5. 5 dice, examinaos vosotros examinaos, mismos. Si estáis en la fe, amén, probaos a vosotros Amén. mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros? ellos no entendían que todavía estaban bebiendo leche, todavía no tomaban este alimento, no había esa madurez en ellos. Sin embargo, ellos tenían dones de sanidades, eran profetas, maestros, Amén. pero todavía no venía aquella revelación, porque Pablo dijo que era difícil, dice, dar a entender. Aún Pedro dijo que era difícil. Pedro, que anduvo con Jesús, vio los milagros, la sanidad, de todo. También lo vio difícil cuando ahora allí en 2 de Pedro 3, 15, Gloria a Dios. donde dice que yo, un momento, me lo leo. El 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué dice y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación? Porque ya no depende de nosotros. Porque Jesucristo cuando murió se divorció del mundo de la carne. Ya ahora es una iglesia espiritual en el espíritu. Como se lo dijo a aquella mujer samaritana, que día a día iba al pozo a buscar agua. Y dice que nunca podía saciar su sed. Gloria a Dios. Y Jesús dice que salió al camino y fue a aquel pozo y le pidió de beber a aquella mujer. Aquella mujer le dijo a Jesús, dame de beber de esta agua para no venir más a este pozo. Gloria a Dios. Y así no tendré sed jamás. Como hoy en día mucha gente evangélica Amén. van todos los días a refugiarse a aquellos lugares, Amén. a buscar de esta agua de la vida, Sí. pero no pueden hallarla. No pueden hallar esta agua, porque dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Correrán de un lugar y otro buscando de esta agua, no la hallarán. Pero estamos en los últimos tiempos, donde Pablo profetizó, allí en Hechos 19, 21, o 20, 21, dice que
perdón hermano, 20:21 dice que en los tiempos dice que se levantarán lobos rapaces y de vosotros mismos se levantarían y arrastrarían tras de sí a los discípulos. Hoy en día las congregaciones y muchos se han levantado como lobos rapaces porque no han discernido dónde está Dios y dónde está el reino. Cuando Jesús les dijo, buscad mi reino y justicia. Vinieron aquellos escribas fariseos y le preguntaron a Jesús en Lucas 17:21 dice que dijeron, ¿cuándo había de venir tu reino? Y Jesús les respondió, les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dirán, helo allí, helo aquí, o helo aquí, helo allí. No hayáis, les dijo. Nos habló a nosotros, porque muchos falsos maestros, profetas se levantarán, dice. Y harán grandes señales, dice. Grandes señales, dijo. Por eso ahora a nosotros también nos advierte y nos habla. Y nos da a entender este misterio a la iglesia, al pueblo de Dios. Que muchas veces dicen, a Pablo lo tuvieron por loco. Cuando Pablo lo quiso presentar como una virgen pura a la iglesia. Como lo habla en 2 Corintios 11. Recibirme como un loco, sí, tolerarme como un poquito de locura, dice. Porque os celo con celo de Dios, dice. Y yo los quiero desposarlos como una virgen pura con Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, hayan engañado vuestros sentidos y se han extraviado de la sincera fidelidad hacia Cristo. Porque si viniera yo predicando alguno otro Jesús, ¿por qué dice otro Jesús? Porque había otro Jesús. Y el Jesús que hoy en día camina en la iglesia, tomándose de aquellas obras muertas. En cual Jesús, en su carne, dice que derribó, echó abajo la muerte, como dice allí Romanos 8, 2 o 3. Dice que la ley del Espíritu de vida nos libró de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque era imposible para la ley, que el hombre estuviera en la carne por el pecado de Adán. De Adán cayó todo, caímos en transgresión, como lo habla su palabra en Romanos 5, 18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todo el mundo. Por eso nos habla a nosotros también, como nos enseña en Romanos 8, 2, que por cuanto era débil la ley, vino Dios, dice, por cuanto era débil por la ley, dice, voy a leer el hermano, perdón. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús condenó el pecado en la carne. Como estábamos hablando recién de su palabra, de Dios su Hijo, Señor su Hijo. Pero vamos en 2 de Pedro
3:13. Pero nosotros, 2 de Pedro 3:15, ayuda a sus hijos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sí, hermano. Amén. Porque ya no es de nosotros, como lo dice allí en 3, 5, 6, segunda de Corintios. Dice que se voy a buscarlo, hermanito. 2 de Corintios 3, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nuestras vidas, en el Espíritu. Por eso Pedro también, cuando escuchó de nuestro amado hermano Pablo, dice que le era difícil entender, porque ahora Pablo decía que la salvación era un regalo, era una gracia. La fe era un don de Dios. Ya no iba a ser por obra, como hoy en día lo hablamos, que cuando Cristo vino y la iglesia anda en la obra de la carne, anda en las tradiciones, en los rudimentos del mundo. Así están hoy en día la iglesia, llevando sus obras, sus tradiciones, sus rudimentos. Por eso dice en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, dice, de estas cosas, entre las cuales, dice Pedro, hay algunas difíciles de entender. Sí, Pedro decía que había algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes torcen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así está hoy en día el mundo religioso. No entendieron el mensaje, no entendieron la gracia y manipularon la gracia con la carne, con las obras, mucho con la ley y con los rudimentos de este mundo. Manipularon y tomaron de las obras de la carne, en cual Jesús vino a darle cumplimiento a la ley, como lo dice allí en Romanos 15:8. Digo pues que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, dice, las promesas hechas a los padres, dice. Jesús vino a confirmar la verdad de Dios y las promesas hechas a los padres. Gloria a Dios. Vino a cumplir la ley. Santo sea tu nombre. Le cumplió la ley a Moisés. Pero, y les dijo que él iba a dar su vida. Le habló desde el principio, le habló a la iglesia, le habló a su pueblo que está en los lugares celestiales, que andan en el espíritu, no en la carne. Que ya no iba a ser como que en aquellos tiempos ya se iban a acabar los templos, porque nosotros íbamos a ser el verdadero templo de Dios. Dios vendría a morar en nuestras vidas, en estos vasos de barro, porque somos vasos de barro,
como nos habla, nos enseña en 2 Corintios 4, 6. Leo, hermanito Carlos, que tengo justo y yo quiero a ver. 4, 6. Dice, ¿Cuál es? porque Dios que mandó, 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Aquí Dios nos habla a la iglesia que Dios dice que mandó a resplandecer, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el conocimiento que nos da a entender el Señor para nuestras vidas, para la iglesia que andamos en el Espíritu. Como también le dijo aquella mujer samaritana, que tal le adoró buscar a Dios que la adorara en el Espíritu en verdad. Aquella mujer le dijo, te adoraremos en aquel monte o aquel templo, le dijo. No, le dijo. No, le dijo. Dios se divorció del mundo de la carne y Dios trata con el espíritu del hombre, la mujer. Amén. Gloria a Dios. Trata con su iglesia que está en el espíritu. Así es, Señor. Yo pensaba que me estaba hablando. Sí. Entonces, nos damos cuenta que esta es una sabiduría, porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados potestades. El trabajo lo tenía la iglesia, sus ministros, sus pastores, sus maestros, que cayeron en el juego de sus pastorados, de sus maestros. Vinieron con esto, como decía mi hermano Carlos, 75 años, 100 años caminó la iglesia bien. Cuando muere Pablo, se esparció esta gracia. Y en muchos hermanos está, pero no lo escuchan. Le tienen por loco, como lo tuvieron a Pablo, como lo hablaba en 2 Corintios 11, 1. Tolerame un poquito de locura, sí, tolerame, dice. Porque os celo con celo de Dios, porque lo ha desposado con un solo esposo, como una virgen pura, dice. Amén. Gloria a Dios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, hayan sido extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice, Pablo hablándole a los corintios, que si venía otro predicando otro evangelio, predicando a otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibido otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso en que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, decía Pablo, porque estaba hablando de los apóstoles, estaban hablando de Pedro, de Juan, de Santiago, que eran las columnas. Pues aunque sea tosco, dice en la palabra, no lo soy en el conocimiento, dice. Porque el Señor dice claramente en Efesios 4, 22, 23, dice que por cuanto a la pasada manera de vivir despojado el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado, dice, vuestra mente en el espíritu, dice. Amén. El Señor dice que estamos o no estamos en el lado. ¿De qué lado estás tú, iglesia? ¿Estás en la carne o estás en el espíritu? Porque Jesús lo dejó, Pablo lo deja bien claro. Como nos dice aquí, en Hebreos 10:14,
Porque con una sola ofrenda, dice, nos hizo perfectos para siempre a los santificados, a todos los creyentes. Y nos da testigo lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Me añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Iglesia, pueblo de Dios, hermana y hermanito, es tiempo que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Como le dijo Nicodemo, es difícil, porque los corintios estaban acostumbrados a trabajar con la carne, y ellos habían edificado con hojarasca. Por eso que le dicen en Corintios, en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, dice. Nosotros, la iglesia, tus obispos, tus maestros, tienen que hablar para edificación de tu espíritu, para exhortación y consolar al hombre, la mujer que viene angustiado, afligido, quebrantado, agobiado por esta carne. Porque Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y los cargados, que yo los haré descansar. Cuando dijo que venían todos los cargados y trabajados, estaba hablando de todas aquellas cargas que le ha puesto este mundo, los gobiernos, los terrenales, las tradiciones, los argumentos de este mundo, el Dios de este siglo, de este mundo, que trabaja con la carne, con aquellas que Jesús le dio muerte y crucificó el pecado en la carne, como lo dice en Romanos 8:3. Y nos habla aquí en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Todo eso son obras muertas, hermana y hermano. Todo lo que trabajes con tu carne, todo aquello, todas las cosas. No vamos a hablarlo en otra oración porque tuvimos unos inconvenientes aquí y me salí de la predicación. Yo bueno, todas las cosas son para allá. El Señor nos ayude, nos sigue ayudando. Es la primera vez que venimos. Pues donde hay remisión de esto, dice, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Hebreos 10:18. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Claro, fue por la sangre de Jesucristo. Porque Jesús venía profetizando. Le habló a los apóstoles cuando tomó la cena del Señor. Allí en Mateo 26 y 26 dice, mientras comían, Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, le dijo. Jesucristo le estaba hablando que ese era su cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús nos habla en este momento que Él lo hizo perfecto para siempre, dice, y quitó el pecado para siempre, dice. Y tus hermanos, tú en la iglesia, hablando del diablo, de pecado. Y seguimos. Y de ahí dice en el 29, Mateo 26,
29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo, dice que ahí lo voy a beber nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando él dice nuevo, está diciendo que sí hacer el nuevo pacto. Ese era cuando él iba a ser crucificado. Esa era la copa que se iba a tomar. Y él la tomó por nosotros, hermana y hermano. Tome apunte, donde quiera que se encuentre. Esa era la copa que dice aquí, en el 26, 39. Yendo Jesús un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice. Esa era la copa que decía tomar Jesús. Esa era la copa, el dolor, la angustia, la aflicción, el quebranto que iba a pasar allí en el madero por su iglesia, por su pueblo. Que él allí iba a quitar el pecado y a quitar la muerte, y a poner fin a la ley y a destruir al diablo en la carne. Pero hoy en día la iglesia duerme y muchos pisotean la sangre del pacto eterno. Como lo habla allí en Hebreos 10, 29. ¿Carlito? 10, 29. ¿No? ¿Usted la tiene? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto mayor? No, ahí no. Entonces, sin apartarme el mensaje, dice, ¿qué será la copa? Lo que iba a pasar él. Y Jesús se angustió, lo profetizó en Lucas 17, 12:50. Lucas 12:50. Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Dice. ¿Qué dice? Que Jesús iba a ser bautizado. Aquella copa que iba a beber en su muerte, iba a haber un bautismo espiritual para la iglesia, porque Jesús es la cabeza y el cuerpo en cual nosotros somos la iglesia, en el espíritu, que estamos en lugares celestiales, como lo dice en Efesios 2, 6, que juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. La iglesia ya está con Cristo. Está con Cristo. Como lo dice en Romanos 8:35, hermanos que aman al Señor, dice Carlito, 8:35, hermano. 35, dice. ¿Quién nos ¿Quién nos separará? separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Sigo? Sí, pues. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente y lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. Amén. Dice que ninguna otra cosa creada aquí en esta tierra nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y a lo evangélico, un cigarro lo separa del amor de Dios. Una copa de vino, dicen ellos, que se pierden. ¿Por qué se pierden? Se condenan. Porque ustedes están en las tradiciones, en las obras muertas de la carne, en cual Cristo vino a poner fin, a cumplirle la ley a Moisés, y le puso fin a la ley, como dice en Romanos 10:4. Y todos los evangélicos vienen hablando de demonios y del diablo. Y Hebreos
2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de los mismos para destruir por intermedio de su muerte el que tenía el imperio de la muerte bajo este cielo, en cual era Satanás. ¿Y dónde le puso fin a la muerte a Satanás? En la carne, condenó el pecado en la carne. ¿Y cuál fue la carne? Su cuerpo. Esa es la copa que se tomó Jesús. Es el verdadero bautismo en el Espíritu. El verdadero bautismo. Todo lo demás son obras de la carne. Tradiciones y rudimentos del mundo. Pablo se los dijo a la iglesia y no quieren entender hasta el día de hoy. Pero sus escogidos, sus hijos, entenderán. Se los dijo. Allí en Romanos 6:4. Sepultados, dice, porque fuimos sepultados para muerte, por el medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, andemos en vida nueva. Y nos vuelve a hablar. El Espíritu Santo habla a las iglesias. Colosenses 2:8 dice, mirad, que nadie nos engañe por medio de filosofía hueca, dice, sutilezas, según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habitan Jesús, en él habita corporalmente toda plenitud de deidad. Y dice que en la iglesia nosotros estamos completos, porque él es la cabeza de todo principado potestad. En él dice que fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, dice. Al echar nosotros, dice, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué dice? Que nosotros echamos el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y el otro bautismo que en el agua, entonces, ¿qué es lo que es? Eso es una tradición. Eso son obras muertas que Jesús clavó ahí en la cruz. Dice, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, dice, sepultando en el bautismo, dice, en cual resucitamos, dice, juntamente con él mediante la fe, por el poder de Dios, dice, De Dios. que resucitó de los muertos a nuestro amado Jesús, y dice que nosotros resucitamos juntamente con él. Esto es lo que el Señor nos quería dar. Y esta carne quería llevarse esta bendición para ustedes, amigos, oyentes, ustedes que son la iglesia, que están en lugares celestiales, porque así lo dice el Señor, que estamos en lugares celestiales. Por eso dice Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba, dice, aquí en la mente, donde Él ha alumbrado los ojos, nuestro entendimiento, y ya no vemos con estos ojos como ve el religioso que anda acusando a sus hermanos, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Así anda la religión, los llamados evangélicos, chismeando, acusándose unos con otros, aborreciéndose unos con otros, los trabajos laborales. Así están las oraciones, en la vergüenza, andan en la maldad, están en tinieblas. Por eso dice aquí, así que teniendo, hermanos, teniendo libertad, en Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, dice. Este es el camino nuevo y vivo. Amén. Que Él nos abrió a través de su velo. ¿Cuál es el velo? El velo fue su carne, donde allí Él fue crucificado. Entramos por este velo que es Cristo Jesús, porque el velo que había terrenal, ese claudicó. Pero ahora dice que el velo que Jesús, que vino en carne, dice, Él vino en carne, porque Él vino a cumplir la ley a Moisés. Dice que ese velo que era su carne, Él lo destruyó, el pecado, en su carne.
Es el velo que hoy en día está en las iglesias, en sus pastores, sus maestros, sobre la faz de la tierra. Es el velo que está en ti, hermanita, hermano, como lo dice allí en 2 Corintios 3, 15. Ayude a su hija, a su hijo. Vamos a trabajar con mi hermanita, mi hermano. 3.5, 3:15. 3.15 dice, y aún hasta el día de hoy, Amén. cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, ahí se cuida. Dice que todavía está el velo de Moisés en ellos, pero está hablando a la iglesia aquí, a los corintios, que estaba ese velo de todas esas obras muertas, todo. Porque el Señor es el Espíritu, 3:17 y 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen o el Espíritu del Señor. Cuando dice que somos transformados de gloria en gloria, está hablando espiritualmente, por medio de su revelación, llenando nuestro sentido de su conocimiento, de su presencia. Como le habló Pablo allí en 1 Corintios 13, le dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga los profetas, entonces lo que en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, dice, le dijo Pablo a la iglesia de los Corintios. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, dice. Eso es lo que hace esta revelación, este misterio que nos reveló Pablo a la iglesia, en cual a Pablo le fue difícil, dice, dar a conocer, como lo habla en Hebreos 5:11, lo habla en 2 Corintios 12, 4. Nos vuelve a hablar que le era difícil, dice. O di de beber leche y no vianda, dice, no son capaces. No eran capaces de recibir este alimento sólido. Hoy en día la iglesia maltratan a sus feligreses, a sus hermanos, y los tienen a todos durmiendo, sus maestros, sus obispos, sus profetas andan por las patas, todos durmiendo en la iglesia. Dicen, maltratan con la palabra y los golpean, los bofetean, les roban. ¿Por qué? Porque el alimento sólido significa darle una palabra, darle esta gracia, esta revelación que Dios, Jesús, le manifestó a Pablo. Y como dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados potestades que están en lugares celestiales. A la iglesia pues, que está en el Espíritu en lugares celestiales. Porque Dios ya no ve esta carne, trata con tu espíritu. Por eso, seguimos con el mensaje. Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. ¿Sabes cuál es la mala conciencia, hermana y hermano? Tus obras muertas. Todas esas obras muertas que te llevan a juzgar, a mirar con estos ojos carnales, con el velo que tenía Moisés, con las tradiciones, con los argumentos. Esa es la mala conciencia, en cual el espíritu no la soporta.
No, ¿cómo va a soportar nuestro Dios Padre aquello que destruyó? Ustedes le dieron vida a la obra de la carne, a la ley, a las tradiciones, a los rudimentos. Por eso le habla, dice en 10:29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Le hacen frente al Espíritu de gracia porque llegan delante de Dios con sus ofrendas, sus sacrificios, sacrifican su cuerpo en ayunos, en largas oraciones, repeticiones, en bautismos, la cena del Señor. El que bebe indignamente, dice, sin discernir lo que come, dice, ¿qué más dice? Es pecado. Y Pablo está hablando que indignamente significa que sin discernir lo que comen, sin pensar lo que realmente hizo Cristo en la cruz. Él quitó el pecado, quitó la muerte, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Amén. Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre, todos santificados. Seguimos leyendo aquí. Acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura, hermano? El agua pura es la que Cristo le dijo, le da de beber a la iglesia que está en el Espíritu, como lo dijo aquella mujer samaritana. Amén. Y fluirán en ti, le dijo la mujer samaritana, ríos de agua viva, que saltarán para vida eterna, dice. Eso le dijo a la mujer samaritana, que iba todos los días al pozo a buscar agua para saciar su sed y no podía, como hoy en día lo hacen los evangélicos, todos los días van allá a escuchar lo mismo. Sus pastores, sus maestros, sus profetas duermen y tienen el velo de Moisés hasta el día de hoy. 10:23, mantengamos firmes, dice, sin fluctuar, sin movernos de esta verdad, dice Pablo. La profesión, sí, hermano, porque es una profesión. Pablo lo llama una profesión. ¿Ah? Y le habla a los hermanos en primera de Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, 1:26, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es una vocación, dice. Una vocación que nos dio a nosotros. Para que nosotros, una enseñanza, una revelación, que no es de esta tierra. No es de la sabiduría del hombre, que está por decirle. No es de la sabiduría de Salomón, de David. No. Esta sabiduría estuvo oculta desde los siglos de edades, dice claramente en Colosenses 1:26 y 27, a quienes Dios quiso dar a revelar la riqueza de su gloria, el misterio entre los gentiles, dice, que es Cristo, la esperanza y gloria, dice, nuestra esperanza de gloria, dice, así dice, nuestra esperanza de gloria, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, dice. Que sea considerarnos unos a otros, dice. No teniendo mayor concepto que yo sé más que tú. No, hermana, Cristo Jesús no es así en la iglesia. El que sabe más debe ser humilde. Porque la palabra nos enseña, como lo hablábamos recién en 1 Corintios 10:3, que sea 14:3, 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es para los creyentes, para nosotros, para edificación, exhortación
y consolación, consuelo, hermana, no para herir, no para maltratar, no. Como nos habla allí en segunda de Timoteo 2:24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás Dios les conceda con mansedumbre. Mansedumbre está dentro de los 9 frutos del Espíritu, y el mayor de ellos el amor. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás Dios les conceda que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo para estar cautivos. ¿Cuál es el lazo del diablo? Esta carne, porque nos quedó. ¿Para qué nos quedó esta carne? Para que nosotros no tengamos mayor concepto que el prójimo. Así lo dice. Para que seamos humildes. Porque todos llevamos esta carga. Nos quedó. Dios es sabio. Dios es sabio, hermanas y hermanos. Aquí yo no soy mayor que mi hermano, mi hermana Cintia. ¿No? Aquí es Cristo. Este guía nuestras vidas. Como dice ahí en 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7. Sí. Pero tenemos tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Dice que en 2 de Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es del ministro, ni del pastor, ni del profeta. No. Y consideremos uno a otro para estimularnos al amor. ¿Cómo dice? Al amor. Que sea estimularlo uno hacia otro. Para que el amor de Cristo empiece a fluir en nuestras vidas. Amén. Por medio de su revelación. Gloria a Dios. No dejándonos congregarnos, pero en la iglesia de Cristo donde te enseñe revelación. No letra, porque la letra mata. Va en el Espíritu. La iglesia que está en el Espíritu edifica. Le damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra de gracia, porque me invitaron, mi hermano, Gloria a Dios. y compartir esta palabra con muchos. Pero, como se llama, tuve una pequeña intervención y son cosas que pasan porque todos nos equivocamos de una manera y otra. Así que ya para otra vez vamos a estar más entregando esta revelación. Porque esta es una revelación y hay mucho misterio aquí para edificar la iglesia, porque es espiritual, que está en los lugares celestiales. Amén. Y cuando tú recibas esta bendición, porque esta es una bendición, esta es una revelación que Dios nos da, y cuando mismo dice que he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Hebreos 12:2, está hablando que los ojos de nuestro entendimiento van a estar aquí ya puestos. ¿Quién va a estar aquí? El autor y consumador de la fe. Por medio de esta revelación, hermanita y hermano, va a poder discernir los que van al frente del tuyo, a tu hermana, a tu hermano, a tu pastor, a tu hijo. Si están predicando revelación, gracia, va a discernir. Por eso que dice que aquí estamos leyendo en Hebreo 10:23, que dice: mantengamos firmes sin fluctuar. Y fluctuar significa sin movernos de esta revelación. Pero hoy en día la llamada iglesia evangélica, todo lo es. Todos están bajo la letra, bajo un yugo, esclavos, bajo el velo, bajo rudimentos, hechizados, como dijo Pablo allí en Gálatas. Vamos a verlo. Cuando dice que lo hechizó, Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y fascinar significa, hermanita y hermano, ¿quién lo hechizó? ¿Quién lo embrujó?
ese espíritu es una potestad que trabaja aquí abajo, con los rudimentos del mundo, con las tradiciones. Ese espíritu trabaja. Y lo trajo Pedro cuando hizo volver a las tradiciones a la iglesia de los Gálatas, y Pablo lo reprendió. Reprendió a Pedro, a los hermanos. ¿Cómo era posible que empezaron por el espíritu y iban a terminar por la carne? Así está la iglesia. Toda la iglesia están en la carne. Porque aquí el pastor es Cristo. Amén. Dios. Gloria a Dios. Este tesoro está en vaso de barro. Este tesoro que cuando alguien lo encuentra, dice que vende todo lo que tiene. Que sea llano, ser hallado en mi persona, ¿no? Que la honra y la gloria son para nuestro Dios, Padre. Le damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque estamos en el verdadero Dios, Jesucristo. Amén. Gracias por esta bendición. Invitarlo, hermanito. Y invitamos a todos los hermanitos de alrededores, de Yumbel Estación, Salto del Laja, Chillancito, de Monteagla, Cabrero, a sintonizarse, también los del Poniente y del Oriente, a sintonizar la radio estación X FM, la 107.5. Y si desean llamar, hacer una consulta, le damos el número 44 36 75 76 1. Todos los sábados a las 6 de la tarde estaremos hablando de este misterio revelado, estaremos hablando de este misterio de justificación, que somos transformados de gloria en gloria. Son todos bendecidos en el nombre del Señor, porque estamos bendecidos a través de Él. Y que esta palabra, que esta revelación, que este misterio puedan seguir escuchando y abriendo sus ojos, su entendimiento, para que el Señor pueda ir quitando ese velo que está hoy día puesto sobre muchos y pueda desarraigar este encantamiento y puedan despertar todos nuestros hermanos que están durmiendo, porque ellos están durmiendo. Pero ahora está sonando esta trompeta y a este son de esta trompeta tienen que ser abiertos sus oídos y sus ojos. Por eso Jesús le decía, tenían oídos para oír y no podían oír, tenían ojos para ver, no podían ver a Cristo de la gloria. Hoy día Dios nuevamente está revelando este misterio que estaba escondido por años. Vamos a escuchar una alabanza en el nombre del Señor. Amén. Sí. ¿Cuánto ya? No, no decir,